En el libro que escribe el doctor Lucas, después de los evangelios, en el capítulo número 8. Hechos 8. Verso número 26. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo número 8, verso 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oramos. Padre, te damos gracias porque hemos leído tu bendita palabra. Permítenos extraer los principios rectores de vida para nosotros. Señor, usa mi vida para entregar el mensaje que has puesto en mi corazón a este selecto auditorio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo número 8 nosotros podemos ver la intervención de un evangelista llamado Felipe. Por supuesto, inicia el mismo capítulo en lo relacionado con la cuestión de la persecución. La persecución que provoca la dispersión del pueblo del Señor hacia todos los lugares. Y hacia donde ellos iban, ellos predicaban la palabra de Dios. Es decir, como que en el capítulo 8 vemos algunas cosas que Dios permite a la iglesia naciente a fin de que se promueva el evangelio en diferentes lugares. Porque ellos estaban concentrados haciendo sus cultos, digámoslo así, en Jerusalén. Pero luego viene la persecución y a raíz de ello ellos tienen que salir, y en donde llegaban se anunciaba el evangelio. Felipe llega a Samaria, lo vemos ahí un poco atrás, en este mismo capítulo, y empieza a predicar la palabra de Dios, y empieza a tener un ministerio fructífero. Mucha gente, la ciudad se empieza a gozar porque la prédica de la palabra de Dios, acompañada de las señales, de los milagros, ellos entonces reciben a Cristo en su corazón y son bautizados. Tenía un lindo ministerio, estaba desarrollando el trabajo de una manera preciosa. Felipe, estamos hablando de él, y yo creo que podemos nosotros ubicarnos, si queremos nosotros salir adelante, si nosotros queremos mejorar en el camino de Dios, si nosotros queremos honrar al Señor con nuestra vida, podemos entonces colocarnos tratando de ser como Felipe. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, de momento por los resultados quizás nosotros digamos, sí, queremos ser nosotros como Felipe, pero cuando nosotros iniciamos este versículo,
sucede algo un tanto diferente a lo que quizás Felipe mismo estuviera esperando, porque estaba todo funcionando muy bien, cuando de repente se escucha la voz de Dios por medio de un ángel y le dice: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, o de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Geográficamente, imaginémonos nosotros, Samaria estaba en la parte norte, luego hacia el sur estaba Jerusalén. Si dijéramos, ahora de cuenta que Texas es Samaria, Jerusalén es Ciudad Victoria, y Gaza más o menos vendría siendo como Tampico, así es. Y nada más que allá sucedía que estaba Samaria, Jerusalén, Gaza, y de ahí hacia África, hacia Etiopía, vaya. Por eso ese alto funcionario iba por esa ruta, dicho sea de paso. Y era una ruta desierta. Y se escucha la voz de Dios. Yo me imagino que Felipe andaba hasta un poco agotado, cansado de tanto trabajo de la prédica del Señor y ver cómo Dios estaba levantando a sus hijos, cómo Dios estaba bendiciendo la ciudad. La ciudad estaba gozosa, Samaria estaba recibiendo el Evangelio de Jesucristo y se estaban bautizando, puesto que habían recibido a Cristo en su corazón, estaban siendo bautizados. Sucede un incidente con un mago, por cierto, que también recibe a Cristo, pero en un descuido hace algunas cosas que no competen. Sin embargo, él pues estaba trabajando de una manera maravillosa. Dice que cuando uno trabaja, se empeña mucho en trabajar en la obra de Dios, que Dios tiene un premio para nosotros. ¿Sabe cuál es? ¿Usted cree que será el descanso? Es más trabajo, porque la obra de Dios es muy grande y se necesitan obreros. Y Dios está viendo a aquellas personas que están dispuestas, que están disponibles para ser usados por Él. Mi pregunta es: ¿deseas estar disponible para Cristo Jesús? Aquí hay algo que tenemos que entender, si es el caso, que yo creo que cada uno de los que estamos aquí. Sin embargo, hay que entender que la voz de Dios no siempre nos da alguno o lo que nosotros queremos escuchar. La voz de Dios siempre está enlazada a un bendito propósito, aun y cuando nosotros no lo entendamos de momento. Aquí Felipe escucha la voz de Dios, y qué importante es para cada uno de nosotros aprender a distinguir su bendita voz. Es como nosotros podemos conseguir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios da su voz, amén. Aquí está su voz en su bendita palabra. En la medida que nosotros nos acerquemos hacia la palabra de Dios, nosotros estaremos atentos a su voz. Y la voz de Dios da instrucciones. La voz de Dios nunca da sugerencias, nunca somete a la consideración nuestra. La voz de Dios siempre da órdenes. La voz de Dios da instrucciones. Amén. Nosotros lo podemos ver a lo largo de la palabra del Señor. Y aquí le da una orden a Felipe, que después de tener un ministerio fructífero, un ministerio con mucha gente, un ministerio con multitudes, se le da una instrucción, como que si se le dijera: bueno, vas a un campo diferente, a un campo nuevo. De hecho, no hay multitudes, de hecho es una sola persona, aunque no se le dice al principio. Solamente se le dice: levántate y ve hacia el lugar, hacia ese camino, por cierto, es desierto. ¿Verdad que a nosotros nos gusta escuchar siempre la voz de Dios que nos dice: bueno, va rumbo a la bendición y cosas así, ¿sí o no? La gente es lo que regularmente queremos escuchar. Queremos escuchar solo lo que nos conviene, pero no queremos en ocasiones escuchar lo que al reino de Dios le conviene, porque eso implica algunas cosas que son importantes considerar. Se le dice a Felipe: vas a ir a un lugar que es desierto. Y dice la Biblia que él se levantó y fue. Me llama mucho la atención que el doctor Lucas siempre agrega detalles. Él pone que es un lugar desierto. Y
Y en el primer versículo la instrucción es levántate y ve. Y en el siguiente versículo la respuesta de él es se levantó y fue. Es que para poder ir hay que levantarse. Hay quienes quieren ir, quienes quieren atender la voz de Dios, pero no se levantan en sí mismos. No trabajan en su carácter, en su espíritu, en su persona, no se preparan, por así decirlo, y quieren ir. Es muy difícil. Primero hay que levantarse. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que levantarse para poder ir. Cosa que hace Felipe. Se levantó y se fue. Y diríamos nosotros, da la casualidad, cosa que por supuesto es alejada de este comentario, porque Dios tenía todo planeado. Porque cuando Dios da una instrucción, Él ya tiene preparados las circunstancias y los corazones. Cuando Dios te dé una instrucción y te diga, levántate y ve, levántate en tu persona, en tu espíritu, en tu ser, y atiende la voz de Dios. Pero para que ello suceda, tenemos nosotros que estar habilitados a escuchar su voz. Y la mejor forma de estar habilitados a escuchar su voz, que el ejemplo lo tenemos aquí, es el trabajo en la obra del Señor. Amén. Él estaba trabajando en la obra del Señor. Entonces se le facilita más escuchar la voz de Dios. Y por supuesto, obedecer a la misma. ¿Cuántos desean obedecer la voz de Dios? Aunque se nos diga, irás, atravesarás el desierto. Como que de repente nosotros al ver esto, ¿verdad? Decimos, bueno, vamos a atravesar por unas circunstancias difíciles. Y el Señor te dice, bueno, vas a atravesar por momentos difíciles. Levántate y ve. No sabemos qué vamos, porque no se le dice aquí qué es lo que va a suceder. Él sencillamente se levanta y va. Porque sabe que si Dios dice, hay un propósito de bendición para su vida. A veces dudamos de la voz de Dios. Dios guarde nuestro corazón. Dice que iba un funcionario de Candace. Candace no es un nombre propio, por cierto. Candace se le llama, es un título a la reina de los etíopes. Es como decir el título de faraón para los egipcios. Candace es un título, no es el nombre propio de una persona, porque luego escuchamos eso y no. Candace es el equivalente al título de faraón. Y era el equivalente al secretario de finanzas. Era el tesorero, era el que estaba sobre los tesoros. Para poder tener ellos mayor confianza, se estilaba en aquellos lugares que los hombres, a fin de ocupar cargos importantes y de confianza, tenían que pasar por un procedimiento físico que los llevaba a ser eunucos, es decir, ellos no podían tener hijos, lo que se conoce como castrar, válgase la expresión. Y ellos estaban a cargo de las concubinas, del rey, etcétera, porque bueno, tenían esa confianza, sabían que no podían ellos ir más allá de las instrucciones que se les giraban, precisamente por su posición física. Y él, estando aún en ello, me llama mucho la atención que estaba leyendo algo en lo cual a lo mejor hasta se identifica, porque dice, en su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Una persona que le fue quitada la vida siendo soltero y que no tuvo hijos. Es decir, el Señor Jesucristo, a él me llama quizás la atención, por eso estoy echando a volar mi imaginación. El punto es de que se acerca Felipe a ese carro, yo no sé, iban en una caravana, por supuesto. No creo que fuera solo en un camino desértico un funcionario de este rango. No creo, así es que lo más posible es que iba a una caravana. El asunto es que se le permite acercarse a Felipe, a ese carro, y se estilaba que se leía en voz alta cuando se trataba de las escrituras. Claro, no era la Biblia, era la parte de la Biblia que es el Antiguo Testamento.
Por alguna razón estaba en poder de él. Por supuesto, tenía recursos. Podía comprar una copia, ir a la librería de la sinagoga y adquirir una copia a alto precio. La estaba leyendo y se acerca y amablemente le dice: ¿entiendes lo que lees? Note usted quién toma la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa? Felipe. Aquí es una pregunta importante para nosotros. Si nosotros deseamos que exista o que se concluya en gozo cuando se inicia en el desierto, primero tenemos que ser obedientes, estar sensibles a la voz de Dios, estar trabajando en su bendita obra, amén, y tomar la iniciativa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomar nosotros la iniciativa. En ocasiones nuestra pasividad nos hace que estemos esperando las instrucciones o que estemos nosotros esperando las condiciones para poder servir a Dios. Pero qué hermoso es cuando se acerca un líder, algún hermano, y dice: yo quisiera trabajar en esto, yo quisiera trabajar en aquello, o en qué hay que trabajar. O también cuando nosotros vemos a alguna persona que está necesitada o sedienta del Señor, podamos tomar la iniciativa a fin de promover una plática que nos lleve a presentarle al Señor Jesucristo. Aquí tal parece ser que la iglesia contemporánea quizás estemos un poco alejados de este espíritu de iniciativa, digámoslo así, porque tal parece ser que no la estamos tomando nosotros, no estamos aprovechando las circunstancias de aquellas personas que tienen hambre, que tienen sed de Dios, que están buscando al Señor quizás en alguna situación, en algún problema, y tal parece ser que nosotros no estamos tomando la iniciativa. Hoy el Espíritu Santo habla en nuestro corazón para que podamos obedecer su palabra y tomar la iniciativa. Amén. Él le dijo: ¿y cómo voy a atender esto? ¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Y le rogó a Felipe que se subiera, y entonces ahí van los dos. Yo me cuestiono aquí, ¿por qué tuvo que ser ahí, en un camino en el desierto? ¿Por qué no fue en Jerusalén? Porque venía de Jerusalén el eunuco. Ahí en Jerusalén donde estaba la iglesia, ahí estaban los apóstoles, porque el capítulo 8 nos dice que todos fueron dispersos, pero se quedaron menos los apóstoles. Ellos estaban ahí. Ahí estaba la iglesia, diríamos nosotros, lo fuerte, el liderazgo poderoso de la iglesia, los apóstoles. ¿Por qué no fue ahí en Jerusalén? ¿Por qué no se le dijo a Pedro: mira, allá va un funcionario de nivel, acércate? O a Juan y explícales, o háblale de mí. ¿Por qué no pasaría eso? Algo Dios nos quiere dar a entender. Es para nosotros importante estar aquí en la iglesia, pero también es para nosotros importante salir a buscar las almas para Cristo Jesús. Porque si nosotros planteamos la lógica aquí, diríamos: bueno, puede ser que ahí donde estaba la iglesia en Jerusalén, pero no. Se le dice a Felipe: no, espérate tantito, porque ya salió, ok, ven para allá. No se le dice, pero quizás era el pensamiento de Dios. El asunto es que le empieza a explicar a partir de esta escritura que le estaba leyendo, y llegan al punto exacto donde había un cuerpo de agua, ciertas aguas ahí. Ve cómo Dios tiene todas las condiciones planeadas, todas las circunstancias las tiene perfectamente planeadas para aquellos que deciden obedecer. El tiempo exacto para que Él le pueda explicar desde que se sube al carruaje hasta llegar al cuerpo de agua, le explicó. Él recibió a Cristo en su corazón y cuando vio agua dijo: aquí mero, quiero obedecer la voz de Dios, quiero bautizarme. Y entonces le pidió que si lo podía bautizar. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice: nada. Así es que descendieron. La palabra descendieron y más adelante subieron es importante, porque significa que el bautismo fue
por inmersión. Amén. Por inmersión total. Descendieron y luego subieron. En base a la raíz griega de la palabra, se le bautizó. Por eso cuando nosotros enviamos algún mensaje en relación a ello, decimos el primer paso después de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón es el bautismo en agua. ¿Cuántos dicen amén? No, aquí fue un acto inmediato después de que recibió una enseñanza, por así decirlo, y empieza a explicarle. Note usted que Felipe no le da su testimonio, aunque debió haber sido poderoso el testimonio. Felipe le tuvo que explicar, y para poder explicar tenía que tener conocimiento de la palabra, ¿sí o no? Conocimiento de la Escritura. Si usted y yo, como al inicio lo comentábamos, queremos ser como Felipe, es importante adquirir el conocimiento de la bendita Escritura. Entre mayor es el conocimiento de la misma, más nosotros podemos explicarle a las personas para que la palabra les sea de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante el conocimiento, no solamente el testimonio, porque en ocasiones decimos, bueno, tú testifica de lo que Dios ha hecho en ti. Eso es correcto al inicio, por ejemplo, con la mujer samaritana. Pero ya después se necesita adquirir conocimiento porque hay preguntas un tanto más profundas. En el verso 35 dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es decir, qué bendita oportunidad recibió Felipe. Aprovechó la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades se nos habrán escapado a nosotros para hablarle a la gente de Cristo? Yo no sé, yo espero que no sean muchas, sino que podamos aprovechar cada oportunidad para nosotros hablarles del Señor Jesucristo. Amén. Y yendo en el camino llegaron a cierta agua y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? La urgencia de obedecer. El etíope, el eunuco, después de haber recibido a Cristo, en su corazón late una urgencia por obedecer a quien ahora era su Salvador. Yo quiero preguntar, de los que estamos aquí y de quienes nos están viendo en internet, ¿cuántos sienten esa urgencia de obedecer al Señor? Es posible que algunos de nosotros, o bueno, quizás cuando nos vea alguna persona, un hermano allá lejos, en Dubái, y que haya recibido a Cristo, y ya ha pasado tiempo, y no se ha bautizado por alguna razón, es importante que considere esta palabra. Note lo que nos dice el texto sobre la urgencia de obedecer. Amén. Y descendieron, y la idea era perfecta de Dios. Todo estaba acomodado para que esto sucediera. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Cómo habrá sido eso? Yo no sé. Y los comentaristas dicen solamente, se dice y se entiende así tal como está escrito. Aleluya. No hay una explicación teológica. Sencillamente el Espíritu Santo lo arrebató de ese lugar y lo colocó en otro lugar. Note usted que cuando la iglesia obedece al Señor, Dios le lleva a otros niveles de actuación. Pero cuando la iglesia, cuando el creyente insiste en su comodidad, aunque se le dijo, ve a ese lugar, ve, quizás sea un desierto, quizás vas a atravesar por alguna situación difícil, va a haber escasez como la hay en el desierto, y el creyente, alejado de obedecer los principios o las conveniencias del reino de los cielos, prefiere vivir en su comodidad, nunca va a poder experimentar otros niveles de actuación del Espíritu Santo en su vida. Si nosotros deseamos tener unas experiencias maravillosas en Cristo Jesús, oramos por un avivamiento, ayunamos porque estos cultos que tenemos sean avivados,
Pero a menos que nosotros obedezcamos al Señor y su voz, nosotros los tendremos. Por eso es importante que tú y yo entendamos su palabra, adquiramos conocimiento y vayamos en pos de su bendita voz. Amén. Y dice que el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Aun y cuando había un desierto, hubo gozo. Gozo en el desierto. Porque una persona obedeció. Pudo haber gozo en la vida de otra persona. ¿Cuántos desean que las demás vidas que nos rodean tengan el gozo que tú y yo podemos experimentar? Y es que la obediencia siempre tendrá como consecuencia el gozo. Quizás Felipe no entendió desde un principio por qué el Señor quiere que yo vaya a un lugar desértico. ¿Por qué el Señor no me dice qué es lo que quiere? Quizás porque si Dios le hubiera dicho, a lo mejor hubiera tomado la actitud o el pensamiento que el ser humano tiene. No deseamos atravesar por circunstancias difíciles, pero déjame decirte que cuando las estamos atravesando es porque Dios permite que sucedan en nuestras vidas, pero siempre hay un propósito de Dios escondido en ellas. A lo mejor tú y yo no lo vemos de momento, pero si tú y yo obedecemos, si tú y yo nos mantenemos en seguir obrando, trabajando para la gloria de Dios, vendrá el gozo, aun y cuando atravieses por esas circunstancias. Así es que cuando pases por un desierto, cuando pases por un momento difícil, recuerda, Dios permite que nosotros pasemos por esos lugares, pero hay un propósito. Tú mantente obediente, sirviéndole a Él, aun y cuando no sientas nada, porque en el desierto no se siente nada. En el desierto hay sed, en el desierto hay escasez, en el desierto hay dificultad. Aun y cuando estés atravesando por ello, tú crees en la palabra de Dios, que hay un propósito para tu vida y un propósito que va a bendecir a las demás personas. Yo te invito a que ahí donde tú estás, cierres un momento tus ojos y empieces a alabar el nombre del Señor Jesús. Empieces a darle gracias por las situaciones, por cada una de las situaciones por las cuales Él te permite pasar. Quizás tú no lo has entendido o no lo habías entendido, pero en Cristo Jesús siempre hay un propósito para nuestras vidas. Espíritu Santo, estamos delante de ti, Señor. Tu palabra, Señor, nos dice que hay una forma maravillosa, Señor, para encontrar en medio de la escasez, en medio de la dificultad, Señor, en medio de la sequedad, de lo árido del desierto, hay una forma bendita, Señor, de encontrar alegría, de encontrar contentamiento, de encontrar gozo, Jesús. Y es a través de la obediencia a tu palabra, a los impulsos tuyos, Señor, en nuestras vidas, a tu bendita voz. Permítenos mantenernos, Señor, cuando estemos atravesando por cada una de las dificultades. Que no seamos como las personas que se alejaron, que no entendieron que había un propósito mayor detrás de cada circunstancia. Permítenos avanzar, Señor, pensando no solamente en nosotros, sino en la vida de otros. Espíritu Santo, te damos gracias por cada circunstancia que pones en nuestras vidas.